Bueno, quise traer un mensaje que yo había enriquecido para darlo el domingo pasado y no se pudo. Entonces dije, bueno, vamos a llevarle este a los frailes. El Señor sabe cómo actúa y quizás pues sea de bendición para algunos de ustedes, quizás no, pero el Señor sabe hasta qué punto puede fortalecer un corazón. Y estamos hablando de Hechos capítulo 16, desde el verso 16 al 26, que leemos como sigue. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando los seres humanos tenemos dificultades, cuando los seres humanos tenemos situaciones emocionales, pues el estado de ánimo va a reflejar o se va a manifestar de acuerdo a la situación que estemos atravesando. Pueden ser estímulos beneficiosos, estímulos adversos, pueden ser de diversa índole, pero la realidad es que de acuerdo a esos estímulos, a esos desafíos, pues nosotros vamos a manifestar cómo nos sentimos, cómo estamos, qué es lo que está sucediendo, cabizbajo, alejado, triste, acongojado. Esos estados de ánimo pueden reflejarse también en gozo, en alegría, en dolor, en tristeza, desesperación, desánimo. De igual modo, cuando tenemos alguna disciplina de parte de Dios, también nos puede a nosotros provocar cierto malestar o cierta variación en nuestro estado de ánimo. Y en ese estado podemos incluso perder el deseo de adorarle. Podemos perder el deseo de continuar y de glorificar su nombre. Pero ¿qué encontramos en las Escrituras al respecto? ¿Qué es lo que podemos conseguir? El gozo es parte del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22, Nehemías 8:10, Hechos 20:24. En Nehemías 8:10 nos dice: luego les dijo: vayan y coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Parece contradictorio que el cristiano, el hombre que sigue al Señor, en medio de la dificultad, pueda decir que tiene gozo. ¿Cómo así? ¿De qué gozo estamos hablando? ¿Cómo yo puedo
aún en medio de grandes retos y dificultades, manifestar que yo me estoy gozando en el Señor. Y es por eso que el hombre de Dios tiene que estar muy claro en cuáles son los propósitos de Dios. Cuál es el verdadero deber de nosotros como hijos de Dios. Porque sabemos y entendemos por lo que estoy atravesando. Tengo un matrimonio difícil, tengo hijos complicados, mi trabajo lo perdí. En fin, tengo muchas situaciones que no me dejan decir que tengo gozo. El gozo del Espíritu es un gozo profundo y firme, que persiste victorioso aun cuando las cosas no andan tan bien. La persona mundana puede disfrutar de cierta felicidad momentánea, pero en cualquier instante se puede quedar sin ella. Los no cristianos no saben lo que es el verdadero gozo. Los creyentes auténticos en el Señor sabemos lo que es el verdadero gozo. David decía: en paz me acostaré y asimismo yo voy a dormir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es una palabra muy profunda, hermanos. Y incluso yo pudiera decir lo siguiente: a mí, por ejemplo, nada me quita el sueño. Mi esposa lo puede decir. A mí nada me quita el hambre. Es raro, dije que yo enfermo, que estoy malo, pero Romer, aquí hay algo para que coma. Para adentro va. Que yo me acosté a dormir y en menos de 5 minutos estoy rendido. Yo le puedo dar testimonio de que yo tengo esa facilidad. Los problemas que sigan siendo problemas, yo sigo gozándome en el Señor. Según la experiencia de Nehemías y de todo el pueblo, el gozo del Señor viene como resultado de una actitud de consagración y entrega a Dios y a su plan para nuestras vidas. Ese gozo inunda el corazón cuando uno está dispuesto a compartir todo lo que Dios le ha dado con los que no tienen nada. El apóstol Pablo lo encontró cuando se dedicó sin reservas ni egoísmos a seguir la carrera y cumplir el ministerio que había recibido del Señor. Hechos 20:24. En nuestras vidas siempre tendremos situaciones adversas. Siempre se nos va a exigir en un momento determinado cómo asirnos de ese gozo que viene del Espíritu. Situaciones diversas que nos inclinarán el ánimo a diversos estados, al dolor, a la alegría, a la esperanza, a la felicidad. En fin, diversas maneras de expresar cómo nos sentimos. Y de algún modo siempre tendremos expresas en nuestras acciones la realidad de lo que en nuestro interior, de lo que de manera emocional o sentimental nos acontece. Esa manifestación siempre va a estar ahí. Y en la vida espiritual no es diferente. Siempre tendremos oportunidades en las que las persecuciones, las adversidades de la vida, diversas situaciones nos afectarán el estado de ánimo espiritual. Y por tal motivo tendremos inclinación a querer cantar, a querer orar, a afligirnos, irnos del Señor, dejar el matrimonio, dejar todo y olvidarme. Pero queremos reflexionar un poco en eso. ¿Cómo en medio de las dificultades, cómo en medio del dolor, de la tristeza, yo puedo sentir gozo? ¿Cómo así? Es contradictorio al pensamiento humano. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No como el mundo lo da, porque el mundo lo da pasajero, una noche de diversión, de gozo, y al otro día ya todo el mundo para su casa con muchas deudas, con muchos problemas, el dinero del pagaré lo gastó. No, pero en el Señor no pasa así.
en el Señor es un día tras otro, siempre con esa paz y ese gozo en el corazón. Gloria a Dios. Y yo pregunto, ¿te inclinarías tú a cantar en medio de fuertes situaciones? Que lo que necesitamos es sencillamente consolación. Dice Pablo a los Corintios, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Los cristianos en una oración, en una alabanza, encontramos consolación. Son palabras de vida las que estamos enunciando. Son palabras de bendición las que estamos evocando. En la antigüedad, muchos son los ejemplos de hombres que pasaron por diversas pruebas y situaciones que a cualquiera de nosotros sencillamente hubiésemos fallado. O sencillamente habríamos reaccionado quizás de una manera diferente a como ellos lo hicieron. El caso de José, por ejemplo. Génesis desde el capítulo 37 al 42, usted puede encontrar la historia de José. José era un joven amado por su padre. José era preferido por su padre porque era el hijo de su mujer, la que él realmente amaba, por la que trabajó 14 años, ¿sabían? Trabajó 7 años por Raquel y el papá la noche de boda lo engañó. No, es que la más vieja va primero. Trabájame otros 7 años y yo te voy a dar a Raquel. Pero Jacob fue duro, ¿verdad? Porque además de Lea y de Raquel, también las esclavas de ellas las agarraba. Qué hombre más terrible. 12 hijos y una hembra. El plan de Dios, ¿verdad? Pero José era el hijo de Raquel, el mayor. Y entonces él empieza a soñarse sueños. Que hay 2 estrellas, el sol y la luna se le inclinaban. Ah, pero también tu padre y tu madre y nosotros, tus hermanos, nos vamos a inclinar a ti. Oh, pero ¿y qué es eso? Mira, ahí viene el soñador en el campo un día, los mayores. Ahí viene el soñador, porque él era el más pequeño, ¿verdad? El más viejo de Raquel, pero el más pequeño de los hermanos. Ahí viene el soñador. Vayan, vamos a meterlo en esta cueva aquí, en este hueco en el suelo, en una cisterna, le dice la Biblia. Pero después lo vendieron a una gente que iba hacia Egipto. Pero pasó José de todo en eso, ¿verdad? Preso, engañado por la mujer del que lo recibió como sirviente. Y después preso allá también le vuelven a hacer cosas malas. O sea, José sufrió muchísimo. El plan de Dios para él estaba muy por encima de lo que se podía palpar en torno a las circunstancias de cada momento en que se desarrollaban los hechos, hasta llegar a cumplir fielmente el propósito de Dios. Cada cosa fue manejada por Dios para lograr un propósito final mayor y de bendición para todo su pueblo. José reflexionó en cada cosa que sucedió para al final confesar que ninguno de los hechos provenía esencialmente de los hombres, de los hermanos de él, o de las intenciones particulares de sus hermanos, sino que Dios el Padre estaba guiándolo hacia un propósito superior y aprendió a alabar y reconocer la providencia de Dios para la bendición de su pueblo. Génesis 45, verso 5, él confiesa: ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Glorificado sea su nombre. ¿Dónde llegó José? De ser un sirviente en una cárcel a ser el segundo más poderoso en Egipto. ¿Solamente quién hace eso? Dios. Pero veamos lo que pasaba a nivel emocional y sentimental de José. ¿Perdió José en algún momento el gozo de la salvación? No, hermanos. Por el contrario, la mujer de Potifar la dejó precisamente por eso, porque estaba anclado ¿dónde? En los principios divinos. Gloria al Señor. No es posible que un hombre de Dios adultere. Y hoy, recuerden esto, no estaba escrita todavía la ley.
Pero ya José se apegaba a esos principios, a esos valores, que vienen ¿de dónde? De Dios. Un joven solo, porque lo vendieron joven a él, ¿verdad? Un joven solo por allá en una tierra extraña, apegarse fielmente a los principios divinos. Eso es digno de imitar. Amén. Nos vamos a Estados Unidos y de allá para acá venimos diferentes. Nos vamos a España y de allá para acá, antes del culto, tenemos que fumarnos un puro. Bebernos el par de copas de vino, porque así es que yo puedo hablar bien. Eso es lo que necesitamos para hablar del Señor. Nos vamos a Estados Unidos y su tabaquito no lo fumamos, porque ahora ya estamos en una cultura diferente. No, eso allá en Dominicana, Romer y Francisco, que son retrógradas. Hermanos, ¿por qué tenemos que vender nuestros principios? Por una simple comida, por un simple placer carnal. El que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Gloria a Dios. Amén. No nos podemos desenfocar de eso. No importa dónde estemos. Al igual que José, podemos mencionar a Job, que muy a pesar de todo lo que le acontecía, adoraba a Dios y reconocía que Dios, que ve en lo secreto e íntimo de nuestras experiencias particulares, merece toda honra y honor y nunca cambiará, porque Jehová nuestro Dios es siempre el mismo. El Dios de la antigüedad y el Dios de ahora es el mismo, no ha cambiado. El que libró a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que el otro día nos corrigió un hermano, ellos no se llaman así, esos son los nombres babilónicos. Azarías, Misael, Belsasar, Azarías, Misael y el otro. Y Daniel, sí. Es verdad. Ellos fueron librados por Dios en medio de grandes dificultades. ¿Puede el Señor a nosotros librarnos igual? Oye, si nosotros desconfiamos de eso, entonces no estamos sirviendo al Dios que vemos en las Escrituras. Porque Dios es tan poderoso, hermanos, que un simple movimiento puede cambiar nuestra realidad. Gloria al Señor. Y Job decía, capítulo 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó, después que recibió toda la mala información. Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. ¿Qué es la adoración? Es reconocer a un Dios que está por encima de nosotros, que es todopoderoso, y aún así yo les rindo honor, gloria al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, bendito sea su nombre. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ay, David, cuánto amamos a David, ¿verdad? David, el antepasado de Jesucristo, el que le prometieron un hijo que se iba a sentar para siempre en su trono, el que fue, vamos a decir así, el rey de referencia en el pueblo de Israel. David, en medio de las persecuciones de Saúl, oraba y adoraba a Dios. En esos momentos de grandes dificultades, ¿sabe qué escribió David? Los salmos. ¿Saben qué son los salmos? Alabanzas. David era un cantante. David le gustaba el arpa. David le gustaba resonar instrumentos y componer melodías. En una cueva metido Saúl al matarlo y él cantando, señores. ¿Cómo así? Por eso mismo él escribió el salmo que mencioné ahorita, el 4. Yo voy a dormir tranquilo, voy a estar en paz, porque solo el Señor nos hace vivir de esa manera, gloria a Dios. Pero entonces retornemos al caso de Pablo y Silas. En el Nuevo Testamento, ustedes sabrán que la iglesia comenzó en Jerusalén. El Señor le dijo a los apóstoles, quédense ustedes en Jerusalén, porque en los próximos días ustedes van a ser embestidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén, porque ustedes me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra.
Ah, pero entonces ellos estaban muy tranquilos en Jerusalén predicando el evangelio. ¿Y fueron qué? Perseguidos. Vino el Señor y le tiró una bomba ahí de persecución. Y empezaron entonces a salir para todos lados. Por esa razón entonces en Samaria llega el evangelio. Y luego que llega el evangelio a Samaria, entonces también Pablo es tomado como predicador, apóstol de los gentiles. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Pablo no vino a América porque desconocían este continente, señores. Si por Pablo fuera, toda América hubiese sido predicada también. Porque Pablo fue elegido para eso. Ahora hoy habemos hombres que seguimos el trabajo de Pablo. Predicar el evangelio. Anunciar el mensaje de salvación. No importando las dificultades, no importando los problemas, las persecuciones, las limitaciones, las carencias. En Cristo somos más que vencedores. Pablo y Silas iban a la oración. Y esa joven que tenía un espíritu de adivinación no decía mentiras. Estos son los hombres del Dios Altísimo que les anuncian el plan de salvación. Eso es verdad. Pero a Pablo le molestó eso. ¿Por qué? Porque esa muchacha sencillamente lo que estaba haciendo era molestar el trabajo real del evangelio. A veces tenemos ruidos que no son mentiras, que son verdad, pero no son adecuados en el momento. Incluso muchos de nosotros a veces cometemos acciones que no son oportunas, no son de bendición para nadie, pero no los entendemos hasta mucho después. Que Dios nos perdone y nos limpie y nos ayude a ver todo el tiempo el propósito de Dios, no el nuestro. Amén. Gloria a Dios. Pero esta joven todos los días molestaba a Pablo y a Silas. Y Pablo entonces, llenándose de valor del Espíritu Santo, no había hecho ningún milagro hasta este momento. Pablo no había hecho ningún milagro, ni había recibido, recuerden, por eso Pablo es apóstol, porque Pablo recibió del mismo Dios Todopoderoso el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, prometido a los 12, a este que es el número 13, el apóstol suyo y mío de los gentiles. Él nos representa ante Dios. Él entonces se preocupa y se molesta con este espíritu, este demonio. Y mirándolo a los ojos a la joven le manda salir el espíritu. Con la autoridad que Dios le dio. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué pasó con los que se beneficiaban de esta joven? No, arrastraron a Pablo y a Silas al foro. Y en el foro, ¿quiénes estaban? Magistrados del pueblo. Los que defendían o acusaban o encarcelaban o liberaban a la gente. El foro era la plaza de la ciudad, un área abierta, pavimentada con piedras, rodeada de majestuosas columnas, edificios, tiendas, templos de mármol. Los griegos lo llamaban el ágora y los romanos el foro. Entonces este lugar era el centro, ¿verdad?, de discusión, de debates, de análisis, de todo lo que llegaba nuevo a la ciudad. Ahí se debatía. Todavía en mi niñez, en Villa Jaragua, no sé si en Neiva, Abdía se hacía eso. Los hombres se reunían en los parques a discutir de política, a debatir de cualquier cosa. ¿Se hace todavía? Sí, pero por allá ya no se hace casi así. El síndico salía de ahí, el que mejor ganara los debates. ¿Ustedes sabían eso? El que más bonito hablara, ese era el síndico futuro. Y así se daban las cosas, como en la antigüedad. Pero ¿qué fueron a decir estos hombres que se beneficiaban de este espíritu de adivinación? Estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense que ellos no están diciendo la verdad, porque el hombre común miente de manera inmisericordia. No, vienen a molestar nuestra paz, tranquilidad romana. Nosotros somos romanos, no somos judíos. Y esta gente viene a enseñarnos costumbres que no son nuestras. Oh, ¿cómo así? ¿Y por qué no dice que usted se estaba beneficiando de la adivinación de la muchacha?
Ah, no, nosotros somos romanos. Entonces, quisieron defenderse de otra manera. No somos judíos. Están alborotando el orden y la decencia de la ciudad. Enseñan costumbres que no son romanas. Y nada de eso fue por la realidad que lo llevaron, ¿verdad? Un juicio en la plaza de la ciudad siempre atraía a todo el mundo. ¡Hey, hay un show! ¡Vamos allá! Se tiró alguien ahí en el malecón. ¡Vamos allá a mirar! La gente siempre está. ¡Un accidente! De una vez los celulares para grabar, ni siquiera para ayudar. Las acusaciones habían sido maquinadas de manera que agitaran a los que la oyeran. Es como llegar a Estados Unidos y hablar en contra del nacionalismo americano. Aquí quizá nadie le haga caso, pero en Estados Unidos le van a hacer caso. Hay países en que sí. En Rusia le van a hacer caso. En China le van a hacer caso. Pero aquí quizá se pare alguien con una bocina y no, que este gobierno, que nadie le va a hacer caso. Que este país, no. Sigue su vida en paz. Muy normal. En Roma, por el contrario, hablar en contra del nacionalismo romano era un problema grave. Era un imperio que estaba dominando países extranjeros. Y por lo tanto, si alguien se levantaba con una voz adversa al imperio, era una revolución. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, toda la población se agolpó al pueblo, se agolpó contra Pablo. Los magistrados, tal vez quizás para aplacar a la multitud, les rasgaron las ropas, les ordenaron azotarles con varas. Pero habían alguaciles. Ustedes recordarán que cuando Cristo fue azotado, eran varas especiales. No crean que con Pablo y Silas eran diferentes. Era el mismo imperio, ¿verdad? Todavía estamos hablando del imperio romano. Y todo aquel que era azotado por haber levantado una sedición en público, era azotado con varas. Pero esas varas, ¿ustedes saben qué tenían en la punta? Partecitas metálicas que cortaban y rasgaban a la espalda de la gente. Con eso en mente yo quiero que sigamos de aquí para adelante. Estos alguaciles administraron la sentencia de los magistrados. Y los alguaciles se traducía literalmente los portadores de las varas. Gente que de inmediato, mira, ese está levantando problemas en la sociedad. Su fuetazo lo llevaba. Este manojo servía representativamente como símbolo del imperio romano y prácticamente como administrador de justicia romana instantánea. En los azotes romanos se le quitaba la ropa al que iba a ser castigado. La espalda era expuesta siempre. A la víctima por lo general se le desnudaba y las varas se le descargaban sobre su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Los azotes judíos se limitaban a 39. La cantidad de golpes de las palizas romanas estaba a la discreción del oficial. ¿Cuántos han visto la película de Cristo? ¿Cómo se llama? La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Ustedes ven cómo el oficial decía satis. Él era el que limitaba el castigo. En los judíos, dentro de los judíos eran 39 azotes. Dentro de los romanos dependía del oficial. Cuando él veía que ya el hombre no aguantaba más, entonces ahí sí, este está blandito. Gloria a Dios. La cantidad de golpes que recibieron Pablo y Silas, dice el verso, que fueron azotados mucho. Verso 23. Es una mala acción sujetar a un ciudadano romano. Es un crimen flagelarlo y casi parricidio matarlo, dice un comentarista. Pablo no dijo que era romano hasta el último minuto. Ahí entonces vino la gran preocupación.
¿Por qué Pablo y Silas no informaron que eran romanos? Y así evadir el maltrato. Tal vez trataron de hacerlo, pero sin que las autoridades pudieran escucharlos. Después de todo, las circunstancias ya ustedes saben, fue un problema social que se levantó. Muy rápido pasó todo. Es la primera, golpiza, es la primera paliza que reciben los cristianos instigada por gentiles. O sea que este evento es muy valioso. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínense a un policía que le diga, mira, asegúrame ese allá atrás. Dicen los policías, yo cumplo mis órdenes. Lo azotan, le dan por donde no se vean los golpes, lo maduran bien y lo llevan a un sitio bien seguro. Imagínense entonces cuando es un imperio que está castigando. Mira, guárdame a este hombre con seguridad. Él los metió ¿dónde? En el calabozo de más adentro, donde estaba quizás la celda más compleja, más difícil, y atándole los pies, como dice la lectura, con el cepo. ¿Cómo era eso? El cepo, dice, yo investigué un poquito, se le abrían las piernas y se le amarraban con cadenas para que no puedan cerrarlas, pero también de los brazos. Entonces, si ellos intentaban recostarse o lo que sea, era un dolor terrible. Ya tenían la espalda, ya ustedes saben, sabrosa. Era un instrumento de madera con huecos para atar los pies y las manos. Una herramienta de tortura. Y obviamente el carcelero no era amable con la gente que se le decía, guárdalo con seguridad a ese. Podía ser amable. Pero Pablo y Silas yacían sentados en esa oscuridad, con sus pies aprisionados, calambres comenzando a subir por sus piernas, imposibilitados de recostarse sobre su espalda, debido a las profundas y ensangrentadas heridas. Habían sido castigados muchos con varas. La incomodidad y la angustia estaban grabadas en el alma de Pablo y Silas. Él después escribiría acerca de haber sido azotado con vara 3 veces, 2 Corintios 11:25. De su sufrimiento y del abuso del que fue objeto en Filipos, 1 Tesalonicenses 2:2-4. Y en esa condición, en una cárcel oscura, seguro llena de ratas, de olores de toda clase, las horas comenzaron a pasar. Y cuando la noche llegó, el carcelero se acostó a dormir tranquilo. Tengo a la gente que me dijeron que asegure bien. Su sueño no fue estorbado por ningún remordimiento del abuso que habían sido objeto estos hombres. Pero después de la medianoche, ¿qué hace Pablo y Silas? Quise como que ustedes vieran los antecedentes de ese momento. No era sencillo para Pablo que venir a cantar. Y me imagino a Pablo cantando con gozo y alegría, ¿verdad? No era una bachata amargado con un triculí en el estómago. No era así. Pablo estaba muy consciente del sufrimiento que tenía su cuerpo. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? El cristianismo en este tiempo es muy fácil. El cristianismo en esta época es muy maravilloso. No hay persecución, nadie se mete con usted. Pero en este caso, Pablo, hermanos, y Silas, ya sabemos cómo estaban. ¿Qué habríamos estado haciendo nosotros a medianoche? En una situación parecida. Francisco estuviera llorando, seguro. Muchas quejas. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Dice Lucas, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos
a Dios. Bendito sea su nombre. No crean que Pablo y Silas estaban cantando porque estaban en una piscina, en un hotel de 5 estrellas. No, ellos no estaban cantando porque les sirvieron buena comida y buenas atenciones. Ellos cantaban a pesar de sus circunstancias. Y este hecho es el que yo quiero que interioricemos nosotros. No importa lo que usted esté pasando. No importa lo que usted esté sufriendo. Pablo oraba y cantaba himnos al Señor. Y es por eso que el verso de 1 Corintios 14:15 yo le doy tanta importancia. Oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, cantaré con el entendimiento. Eso es Pablo que lo escribe. Cualquiera puede cantar alabanzas a Dios cuando las cosas están bien. Se necesita fe para cantar y alabar al Señor cuando todo va mal. Pablo desafiaría después a los cristianos de Éfeso a estar cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo. Francisco decía ahorita que la palabra nunca y la palabra siempre entre los creyentes no siempre es lo mismo. Y yo pongo otras dos palabras. Todo. Cuando Dios dice todo, deja fuera algo. Demos siempre gracias a Dios por todo. ¿Cómo gracias? Si estoy sufriendo, Señor. Sí, porque el Señor tiene un plan mucho más allá de lo que pueden entender nuestros pensamientos, lo que pueden ver nuestros ojos, que se van a comer los gusanos. Tenemos que mirar con unos ojos que no perecen. Pablo demostró esta cualidad que él les aconsejaba a los efesios en esta celda en Filipos. Lucas hizo notar que los presos lo estaban oyendo. No era que ellos estaban cantando para ellos nada más. Toda la cárcel estaba oyendo esas alabanzas allá al fondo. No hay duda de que los presos en esa cárcel habían oído de toda clase de maldiciones de los presos de esa celda. Pero ahora estaban oyendo alabanzas. Ahora estaban oyendo mensaje de salvación, mensaje de aliento, de esperanza. Cuando vivimos para obedecer a Dios y someternos a su propósito y voluntad, entonces el Espíritu Santo nos llenará de fuentes inagotables de gozo y de paz. El Espíritu Santo nos va a llenar de fuentes inagotables de gozo y de paz. Es entonces cuando en medio de cualquier circunstancia veremos que podemos cantar y alabar a Dios, porque todas nuestras cargas están descansando en nuestro Señor Jesucristo. Y no tenemos nada que nos perturbe. Ese espíritu adorador que ahora caracteriza a un siervo de Cristo que soy yo. Yo a veces digo que es bueno que el cristianismo en este tiempo también reciba un chin de lo que los cristianos del primer siglo recibieron. Yo a veces digo, debería ser bueno para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque solo van a quedar en la iglesia los que realmente son cristianos. ¿Te imaginas que llegue alguien con una escopeta aquí, una ametralladora? Se me van o se quedan todos los que sirvan realmente al Señor. Yo no sé cómo está su corazón, cómo está el mío, cómo están sus circunstancias, cómo están sus problemas, sus circunstancias en torno a todo lo que le suceda. Yo no lo conozco, Dios sí. Pero que entre alguien con una ametralladora aquí. El que sea de verdad cristiano, que dé un paso al frente. ¿Qué era lo que pasaba en el primer siglo? Los quemaban en los postes de luz. Los quemaban vivos. Los lanzaban al Coliseo romano para que los leones y los, ¿cómo se llaman? Los gladiadores puedan hacer un verdadero espectáculo a la sociedad, a la comunidad. Y esos cristianos no flaqueaban. ¿Cómo lo hacían?
Ah, porque recibieron el Espíritu Santo. ¿Hemos recibido nosotros el Espíritu Santo de Dios? Podemos entonces hacer lo mismo. Gloria a Dios. Adoremos y cantemos cuando adoraremos y cantaremos cuando entendamos el plan de Dios en nuestras vidas. No olvidemos el ejemplo de José, de Job, de David, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando confiemos en que lo que nos pasa es porque Dios así lo ha permitido y todo está bajo su control, solo debemos mantenernos fieles a Dios. Y todo lo que nos acontece será motivo de bendición. Romanos 8, 28 al 39. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Ni siquiera ángeles, ni siquiera espíritus, demonios nos pueden apartar del amor de Dios. Cuando andemos en absoluta confianza en nuestro Creador y nada nos llegue a afectar ese gozo de adorarle, sabiendo que la paz y el gozo de nuestro Dios en nuestras vidas es perfecto, continuo y permanente. Como decía Nehemías, es nuestra fuerza. Gloria a Dios. Cuando reconozcamos que aún por encima de las circunstancias tenemos que adorarle, aún de las circunstancias tenemos que adorar, porque fuimos llamados por Dios a luz inaccesible por el mundo. Fuimos llamados a un mundo en que las cosas se ven diferentes, no es con la lógica humana, sino con la lógica de Dios. Hermano, ¿qué más importante que hayamos sido rescatados de este mundo, de las tinieblas, de la condenación? ¿Qué más importante que eso? Cualquier problemita se resuelve. Hablaban ahorita del matrimonio. El matrimonio para los seres humanos que no tienen a Dios no es fácil. Para los seres humanos que tenemos a Dios, el matrimonio no puede ser una carga. No debe ser una carga. No, debe ser un placer estar casados. Debe ser la gran bendición de la familia, del sector donde está usted. Una familia que da testimonio, ¿verdad que sí? Por lo tanto, hermanos, cantemos en medio del dolor. Cantemos en medio de la dificultad. Adoremos a nuestro Padre, porque Él tiene todo control. Él tiene todo bajo su control. Y tiene nuestro entero ser bajo su cuidado. Bendito sea su nombre. La paz de Dios sea con todos.